Buenos días. Vamos a reiniciar los trabajos de la primera conferencia, esta primera conferencia internacional, con el bloque sobre estrategias para la sostenibilidad del financiamiento. Ya tenemos a la mesa lista, así que Margarita Petrera va a moderar esta mesa. Buenos días con todos. ¿Tengo micro? Empezando entonces el segundo día de la primera conferencia internacional, Aseguramiento Universal en Salud, contribuyendo al financiamiento sostenible. Tengo a mi cargo el bloque 3, estrategias para la sostenibilidad del financiamiento. Tendremos como expositores a la economista Midori Dejavić, quien es jefe del proyecto Polsalud de USAID, con el tema sostenibilidad del financiamiento. Seguirá el doctor Rubén Suárez, de OPS-OMS, quien, como ustedes conocen, es asesor en economía de la salud y a través del tema el financiamiento de sistemas de salud de cobertura universal, implicancias fiscales. Cerrará las exposiciones el doctor Pablo Casali, de la OIT, con el tema la iniciativa del piso de protección social en la propuesta de Naciones Unidas. Creo que podemos dar inicio entonces a la exposición de Midori, por todos conocida, y los invito al resto de miembros de la mesa a pasar a sentarnos para poder apreciar la exposición. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer mucho al Ministerio de Salud por la oportunidad, la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes lo que llamaría yo un trabajo en proceso, en realidad, ¿no? Entonces, va a ser súper valioso para todos poder recibir, digamos, los comentarios para un trabajo que está en realidad no terminado aún. Debo comenzar diciendo que los verdaderos expertos son detrás de este trabajo son Miguel Madueño, que debe estar por acá. Le voy a pasar las preguntas difíciles a él. Y Jorge Loyola, que ha sido nuestro consultor para este tema, con el cual probablemente los voy a aburrir mucho, porque tiene que ver con macroeconomía. El trabajo que se está realizando para el Ministerio de Salud es un trabajo que busca explorar las opciones de reforma que tenemos en el financiamiento en tres de sus subfunciones: el de movilización de fondos, el de mancomunación o pooling de fondos y el de compras estratégicas o propiamente mecanismos de pago. Esta primera parte que les voy a presentar es un poco la introducción respecto a cuánto espacio fiscal tenemos en ese momento en el Perú para introducir esa reforma de financiamiento. No van a haber elefantes ni manadas. Lo que yo más bien quiero persuadirlos es a que me acompañen a poner un poco de cable a tierra. ¿Qué es viable en los próximos 3 años? Y eso lleva probablemente que tengamos que ver con el diablo que dicen que está en los detalles. Entonces, no elefantes, tal vez un poco de diablo, sí. La siguiente, por favor. No, yo estoy encargada de esto. Rápidamente, y espero que el tiempo me alcance, Margarita, te pediría que me vayas indicando cuánto tiempo me queda, tiendo a excederme. Vamos a ver un poco el tema de la brecha. Quiero tomar unos minutos para definir lo que es espacio fiscal, repasar con ustedes el escenario macroeconómico previsto por el MEF en el 2011-2013, las estimaciones del espacio fiscal que estamos haciendo con el Ministerio de Salud
y algunas conclusiones y recomendaciones en función a lo anterior. Ayer, esta es una lámina que puse a último momento, ayer se preguntaba, en el panel último se preguntaban cuáles son los costos, beneficios. Esto ya se ha sido repetido durante el día de ayer, pero para recordar para qué queremos el dinero. Queremos el dinero para ampliar la cobertura poblacional, queremos el dinero para ampliar la cobertura prestacional y queremos el dinero para ampliar la cobertura financiera. Entonces, solo un recordieris de eso, y me parece importante partir de donde estamos ahora. Ayer también, Margarita lo mencionaba, ha habido un incremento sustancial, este es un índice, para ver la variación, una variación sustancial en el número de asegurados en el SIS respecto al 2005, un incremento de 150%. Sin embargo, el financiamiento, sea de SIS o en general del financiamiento del subsector público para la salud individual, ha variado entre solo 53% en términos reales y 44%. Entonces acá hay una tendencia a una creciente desequilibrio financiero, que es de donde partimos al inicio de la reforma y que ciertamente tiene que ser resuelto para que la reforma pueda implementarse adecuadamente. Vamos a ver cómo estamos, esto lo ha trabajado bastante bien Rubén. Ayer también, solo mencionarles que cuando comparamos al Perú con los países de ingresos medios altos, que ya somos nosotros, o con América Latina, en realidad estamos en términos absolutos, en paridad de poder de compra, 60% por debajo del financiamiento per cápita en salud respecto a la región. Entonces ahí hay una brecha que ha sido bien documentada en los últimos años. Para cuantificar esta brecha, vamos a hacer un ejercicio de órdenes de magnitud. En realidad, eso no tiene que tener demasiada exactitud, solo darnos una sensación de brecha. Ha sido mencionado ayer que hay un compromiso de los partidos políticos y en general soportado por varios estudios de que sería razonable ponernos una meta de crecimiento del gasto total en salud a un 7%, que es el promedio latinoamericano. Eso supone que tenemos una brecha aproximadamente de 2.1 puntos del PBI. Para el gasto del subsector público, una meta de 3.3, que supone una brecha entonces de 1.3 puntos del PBI para el conjunto del gasto presupuestal, digamos, y en base a una estimación de los costos del PEAS, podemos decir que propiamente para el aseguramiento universal, el costo del PEAS, tenemos una brecha de 0.6 del PBI. Acá mencionar que no estoy incluyendo inversiones, entonces eso debería ser un poco más. Entonces eso es un poco de dónde partimos en términos de brecha. Y un minuto nada más para compartir con ustedes esta idea del espacio fiscal. El espacio fiscal, en su definición, es, como dice ahí, la disponibilidad de recursos fiscales o recursos presupuestales para poder elevar el gasto en salud sin perjudicar la estabilidad macroeconómica o la posición fiscal del país. Esto es muy importante. Un manejo prudente, como todos sabemos, de las cuentas macroeconómicas, de las cuentas fiscales, es imprescindible. Hemos, como peruanos, pagado un precio alto en aprender esa lección. Entonces, creo que ese es el parámetro el cual tenemos que tener claro cuando hacemos estos tipos de propuestas financieras para atraer fondos al sector. ¿Eso qué significa en términos operativos? Significa atraer, movilizar fondos para el sector sin vulnerar la regla fiscal. Y nuestra regla fiscal en concreto es no tener un déficit fiscal por encima del 1% del PBI como tendencia.
Esta regla fiscal está establecida en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y creo que como sociedad hemos aceptado que es una regla fiscal razonable. Entonces vamos a enmarcar, digamos, los cálculos, hemos enmarcado los cálculos al interior de esta regla fiscal de mediano plazo. Un poco de números para asustar a todo el mundo. Nos encantan los economistas los números, pero solo voy a mencionar algunos. Este es la proyección reciente, el marco macroeconómico multianual revisado, el último, para el 2011-2013. Se está previendo un crecimiento entre 5 y 6% en esos años, un mantenimiento de la inflación, una inversión privada que crece sustancialmente y, como les decía, un déficit fiscal no mayor al 1%. En este caso se está proyectando tener un superávit de 0.4 hacia el 2013 para recomponer nuestros fondos de estabilización que fueron utilizados el año pasado para enfrentar la crisis internacional. Gastos corrientes del gobierno general, alrededor del 20%, gastos no financieros entre 18 y 19, un creciente pero controlable déficit de la cuenta corriente de balanza de pagos, básicamente por una mayor inversión de bienes de capital que soporte la inversión privada, y una deuda externa que ya la tenemos en unos niveles sumamente manejables. Este 20 se convierte en 12 cuando hablamos de deuda neta, es decir, restando los depósitos del gobierno en la banca. Entonces tenemos una situación de deuda externa sumamente favorable. Estas son un poco las metas macroeconómicas, y es en ese marco que el Ministerio de Salud se ha propuesto estimar cuál es nuestro espacio fiscal concretamente. Para ello vamos a trabajar con 4 pilares: los efectos crecimiento económico dentro del pilar de las condiciones macroeconómicas, los efectos de reducción de los gastos tributarios y eliminación del Fondo de estabilización de precios de combustibles dentro del pilar de reasignación de recursos. Hubo un pedido específico del grupo de trabajo del Ministerio para medir el efecto de posibles impuestos destinados, de una contribución solidaria de la contribución de salud, y bueno, hemos incluido ahí un poco el tema de endeudamiento y donaciones como fuentes de financiamiento. Y finalmente el cuarto pilar, que es el mejora de eficiencia, donde básicamente hemos trabajado qué pasa, cuántos recursos se generan por mejora en la administración tributaria. De esto hablamos bastante ayer, el tema de presión tributaria, etcétera. Y esto no lo hemos cuantificado. Si tenemos tiempo, deberíamos conversar un poco al respecto, ¿no? Que son el incremento de eficiencia en el sector salud propiamente. Con relación a el primer pilar, son las condiciones macroeconómicas y cuál es el efecto puro por crecimiento económico previsto, lo que vemos es que tendríamos una tendencia, esta tendencia creciente de gasto público en salud con respecto al PBI, se acentuaría en los siguientes años. Esto es, como decía Augusto, el PIA o el presupuesto institucional de apertura del 2011, siempre un poco menor que el PIN. Esto puede crecer o debe crecer en este año algunos puntos de PBI a lo largo del año, y deberíamos tener esta tendencia si es que proyectamos el comportamiento del gasto público respecto al PBI, es decir, lo que nosotros llamamos la elasticidad que hubo entre el 2006 y 2008. No hemos tomado 2009 porque fue justamente el año de estímulo fiscal y podríamos estar sobreestimando esa elasticidad. Entonces, esta es una buena noticia por crecimiento económico. Entonces, podríamos generar hasta un acumulado en los 3 años de 931 millones de soles, que daría cuenta de progresivamente parte de la brecha de financiamiento del subsector público. No estaríamos vulnerando el cumplimiento de la regla fiscal, aunque obviamente sí estaríamos reduciendo el superávit final
esperado para el 2013 y aumentando un poco el déficit de los primeros años. Acá nos estamos pasando un poquito respecto al 1% de la regla fiscal, pero en una proporción manejable, entendemos. Con relación al segundo pilar, que es la reasignación de recursos, hemos trabajado fundamentalmente 2 vías: reducción de gastos tributarios, que ahora paso a explicar, y como les decía, la reorientación de este fondo de estabilización de precios de combustibles, ¿no? Obviamente estos son fuentes que no van directamente y exclusivamente a salud. Por lo tanto, acá hay un tema de cuánto el sector puede negociar, apropiar parte de estos fondos. Va a depender entonces de la capacidad de negociación del sector y también de la prioridad gubernamental que le asigne al sector en los próximos años. Déjenme contarles un poco qué cosa es esto de los gastos tributarios. Para los no especialistas, son todas esas cosas que se llaman exoneraciones, inafectaciones, tasas reducidas de los impuestos, diferimiento, deducciones, créditos especiales. Parte de eso es beneficios de depreciación acelerada, es decir, una serie de beneficios tributarios que suponen una desviación respecto al sistema tributario general con la finalidad de alcanzar algunos objetivos extrapresupuestales, los más conocidos para nosotros: la exoneración de zonas de frontera, Amazonía, etcétera. En el marco multianual hay expresada una voluntad de ir reduciendo estos gastos tributarios, en tanto también el efecto de la crisis internacional ha pasado. Básicamente estos gastos tributarios están mayoritariamente en inafectaciones y exoneraciones, y esto es la distribución por sector. No voy a detenerme mucho ahí. Cuando presentamos estos datos iniciales, y como ven son significativos, es decir, reducir estos gastos tributarios suponen 1.5% puntos porcentuales del PBI, es una cifra significativa, 6.700 millones de soles. El comentario fue, bueno,